Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a History Fan. Y la verdad es que hoy sí hay una gran invitación a todos ustedes a la temática, que tiene que ver con una efeméride y me van a decir que me estoy totalmente contradiciendo en virtud de que he señalado en varias ocasiones que realmente no hay que centrarse ni en fechas ni en nombres, sino como que irse a un nivel más profundo de análisis histórico. Pero el día de hoy sí me voy a centrar en una efemeridad, en una fecha que, que los programas de estudio tradicional no han puesto el debido reconocimiento, la debida atención, y que ciertamente ha sido una de las fechas conmemorativas que nos han robado. Yo así lo veo. Y ustedes después de la exposición pues podrán tomar sus decisiones al respecto, ¿no? Como siempre, la invitación es aquí es a no estar de acuerdo conmigo, la invitación aquí es a sacar conclusiones propias, la invitación siempre va a ser a invitar a nuestros niños a que ellos tomen una postura crítica de lo que ellos vean como información. Bueno, espero que les haya interesado la introducción porque de verdad es todo un tema el día de hoy. A ver, en este momento empiezo a compartirles mi presentación y literalmente el título de dicha presentación es Caída de la Ciudad México Tenochtitlán, que la estoy ligando con toda esta historia del México antiguo, que recuerden, yo ya lo había comentado en los dos capítulos anteriores que tienen que ver con esta temática. Son temas que si bien es cierto se pueden mencionar en los cursos regulares, en los cursos en secundaria, en prepa, son temas que se ven tan escuetamente o que incluso no se ven. Desafortunadamente yo he podido pues atestiguar en estos 14 años de labor docente que muchos de mis compañeros profesores que dan las temáticas de historia son temas a los que no quieren entrarle porque causan mucho tema de discusión, porque pues la verdad yo he escuchado hasta que me da hueva. Y vuelvo a insistir, hace ya 20 años, en el 2000, se tomó la decisión por parte del gobierno en turno, del gobierno que estaba iniciando en ese momento, que lo mesoamericano no era de importancia, que no nos trascendía, que no era relevante. Entonces, en ese momento se decidió quitarlo de los planes de estudio. Se ha retomado un poco, se han metido algunas temáticas muy superficiales de dichos temas, pero de verdad yo voy a hacer el énfasis hoy a la fecha del 13 de agosto de 1521. Y noten el año, 1521, 1521, porque estamos en el 2020. El siguiente año se va a hacer la celebración de los 500 años de esta conmemoración, del año 1521 y en particular del 13 de agosto. Y la verdad sí la afirmo en le robé unos minutos a mi tropa, literalmente me estoy escondiendo de mis niños para que me dejen hacer este video porque siendo 11 de agosto creo que es el momento de recordarlo. Les hago la inmensa invitación a que recordamos el 13 de agosto de 1521. Entonces, pues, tenemos esta temática, vamos a empezar en ella, como siempre lo comento, bienvenidos a History Fan. A ver, no voy a hacer el recuento de los viajes de exploración, de los que ya se comentó en otro programa. Al final de este video voy a dejar el link en donde explico los 3 viajes de exploración. Primero de un señor Hernández, segundo de un señor Grijalva, tercero de Hernán Cortés. Pero voy a iniciar la exposición de cómo es que cayó la Ciudad de México Tenochtitlán. Ese es mi centro el día de hoy, el explicarnos cómo es que cae la Ciudad de México Tenochtitlán, una de las grandes maravillas del mundo, gente que venía con Cortés, que era de esa gente muy vivida, muy viajada, que había conocido Roma, que había conocido a Constantinopla, que había conocido Venecia, lo dejó dicho en los documentos del momento, que no habían visto ciudad tan hermosa, tan organizada, tan limpia, tan funcional, tan completa como la Ciudad de México Tenochtitlán. Eso lo dijeron varios de los soldados que acompañaron a Hernán Cortés y que conocieron lo que fue la Ciudad de México Tenochtitlán.
Me voy a centrar en la caída de México Tenochtitlán y cómo se venció a los mexicas. Y voy a iniciar señalando estos datos. Los tienen en mente, por favor, a lo largo de los 15 minutos, porque no voy a pasar hoy de 15 minutos, ahora sí, I promise you. Se dieron 3 viajes de reconocimiento, no voy a ahondar en ello, pueden checar el video que hice sobre ese tema. Dichos viajes se hicieron desde Cuba a tierra mesoamericana porque todavía no se estaba tan seguro en ese momento qué tipo de territorios estaban de este lado, fuera de las zonas de las islas. Antes y a la par de esos viajes existieron naufragios, gente aventurera que se dio a la tarea de intentar buscar fortuna y que no corrió con tanta suerte. Y esto trajo una dinámica de náufragos europeos que tuvieron un papel central que ahorita voy a retomar. A raíz de esto que estoy comentando, los mexicas, Moctezuma II, ya sabía de qué personas eran las que estaban visitando el territorio maya. A ver, me regreso un segundo. Moctezuma cuando Cortés pisa tierra de Cozumel en 1519, esta información rápidamente llega a Moctezuma. Digo, no tenía WhatsApp, ¿verdad? Pero había un sistema de comunicación sumamente eficiente en todo el área mesoamericana, entre mayas, entre mexicas, entre tarascos, entre todos los grupos importantes, entre todas las ciudades trascendentes. Y esta información rápidamente llegó al señor Moctezuma II. Y para él incluso no fue sorpresa porque ya había 2 viajes anteriores, o sea, ya estaban incluso con esta idea de que cada año mandaban gente. Ojo con esto. Los mexicas, o las élites al menos, las élites mexicas, las que tomaban decisiones, ya sabían que se estaban dando estos viajes por gente extranjera. Cortés, al momento de hacer este viaje, tenía órdenes solo de reconocer, solo de echar un vistazo y regresar con la información a Cuba, a un gobernador de apellido Velázquez, que él era el que estaba tomando las riendas de las acciones a tomar en nombre del rey Carlos V, en nombre de la corona española. Cortés, desde que sale de Cuba, ya tiene la idea de desobedecer a esta autoridad, y todo el viaje de reconocimiento de Cortés desde Cozumel hasta la Ciudad de México es un completo desacato. Él voy a utilizar una palabra actual, es un delincuente en el sentido de que no está siguiendo las órdenes reales, porque el representante de rey en las tierras americanas en ese momento era el señor Velázquez. Ojo con esto, también nos es de trascendencia. Finalmente, lo tengo que decir, lo voy a repetir y lo he dicho mucho en las clases y de repente es algo que traemos como un bagaje que de verdad es parte de estas mentiras que nos han robado identidad. Los indígenas no confundieron a los españoles con dioses, por favor, escuchen estas palabras. No hubo tal confusión. Desde el primer viaje de reconocimiento y probablemente antes, con los naufragios que se habían estado dando desde fechas muy tempranas, con los europeos que habían estado ya, pirateando, voy a decir, viajando, aventureando en estas zonas y reconociendo. Los indígenas de todos los lados de América se daban cuenta que eran seres que morían, que tenían hambre, que se cansaban, que tenían necesidades incluso de buscar pareja. Es decir, en todo momento los reconocieron, pues sí, como diferentes, como raritos, pero humanos. Ojo con esto ya. De verdad, no repitamos esta mentira tan absurda. Que, híjole, como los vieron rubios y de ojos azules y ojitos pispiretos y conquistaron a todas las indígenas y todas las indígenas eran Pocahontas, entonces todas se enamoraron de ellos y por tanto pues los confundieron con dioses. Ya, no repitamos la versión Disney, que híjole, eso sí me hace enojar cuando estoy en mis clases. Ojo, no hay tal confusión, y mucho menos con Cortés, que era el tercer viaje de exploración. Ay, perdón. Tengo mis abruptos de repente. Ok, pues entonces, aquí les hago una breve descripción del tercer viaje de reconocimiento, que es el que se da en 1519.
a cargo del capitán Hernán Cortés, que ojo, él está en desacato, parte de Cuba, aquí se abastece, se vuelve a abastecer en Trinidad. Él trae indígenas del área insular, del área de las islas, y trae indígenas del área de Yucatán. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo pues trae gente de Yucatán? Ah, pues sucede que dentro de los dos viajes anteriores, el que se da en 1517 con el señor Hernández y en 1518 con Grijalva, ellos habían hecho captura de indios. Ellos habían hecho secuestro de indios, vamos a ponerlo con palabras actuales, y se los habían llevado como secuestrados para empezar a aprender los idiomas en este afán. Es más, esta era la orden que traía Cortés. Cortés traía la orden de echar un vistazo, de hacer reconocimiento y capturar a algunos indígenas para seguir en esta cuestión del reconocimiento de las personas y de los lugares y de las riquezas que se pudieran haber, que fueran susceptibles a tomarse. No voy a decir saquearse, tomarse. Entonces, él traía ya indígenas de las mayas, del área de Yucatán, mayas, que habían sido no tan amablemente tomados de su zona en los años inmediatos anteriores. Entonces, en 1519, en febrero, llega a la isla de Cozumel y es su primer contacto con la zona mesoamericana. Si bien es cierto, en Cozumel lo que no encuentra nadie, la gente se va cuando ve que están viniendo estos barcos. Lo que sí cabe señalar es cuando él empieza a tocar área peninsular, área de la península de Yucatán, es recibido con guerra. Los mayas no les hizo ninguna gracia que les llegaran los barcos y que la gente desembarcara y que ellos quisieran entrar a las ciudades y que estuvieran preguntando, porque ojo, desde la isla de Cozumel, Cortés tuvo la fortuna de encontrarse con un náufrago español, con un señor de apellido Aguilar, Jerónimo de Aguilar, que había sido náufrago al menos 10 años antes. Este señor Aguilar ya había aprendido el maya de esa región. Entonces, para Cortés fue una gran fortuna tener ese primer traductor. Ojo, hubo un segundo náufrago del cual se tiene mucha referencia, el señor Gonzalo Guerrero, que también fue invitado por Cortés, o sea, nunca se vio con Cortés, pero le llegó el aviso de Cortés que se uniera a su viaje, que le ayudara a la traducción, que se uniera con los buenos, y el señor Gonzalo Guerrero inmediatamente rechazó. Y es icónico el personaje del señor Gonzalo Guerrero porque él rechazó esta propuesta de Cortés en virtud de que ya había hecho familia con una indígena maya y llevaba al parecer muy buena vida el señor, ya tenía hasta hijos, los primeros mestizos en territorio mesoamericano. Yo sé que estoy diciendo un término equivocado, pero voy a decirlo, los primeros mexicanos, los primeros mestizos. Yo creo que lo ideal es decirlo de esta manera. Entonces él rechaza la invitación de Cortés y se vuelve icónico porque incluso él, poco tiempo después, cuando ya se deja venir toda la banda europea y no se van y siguen llegando más, él instruye a la población maya con la cual él vive para defenderse de los españoles y les dan seria batalla. Es mal, él muere en una batalla muy, muy, muy feroz en Honduras. Con toda esta población maya. Los invito a ver, hay un documental genial de Gonzalo Guerrero, se llama algo así, Gonzalo Guerrero, Historia de dos Mundos, de la UNAM, que es una cosa preciosa. Los invito a verlo, está aquí en YouTube, sin problema lo encuentran. No me voy a tardar este video, lo juro. Entonces, pues, desde el área de Cozumel, él encuentra a su traductor, cosa que le da como gran apoyo a Cortés, y se envalentona, digo, esto le da como más armas a su idea que él traía de entrar, de reconocer, y esto no les agrada en lo absoluto a los indígenas mayas de entrada. Entonces el pueblo maya, los diversos poblados mayas, en todo momento le están presentando batalla a Cortés, o sea, ¿cuál confundirlos con dioses? ¿Cuál? O sea, de verdad esta ha sido una de las versiones que más nos achacaron por mucho tiempo para hacernos creer que los indígenas eran, no puedo decir la palabra fea porque tengo público muy inocente, pero tontos, eh, ingenuos. ¿Cuál? O sea, de verdad, quitámonos ya esa frase. Es algo que permeó mucho la historiografía, la forma de entender la conquista y no tiene nada que ver con la realidad. Es otro de los elementos que nos hicieron creer
para rompernos, para doblarnos, para, para, para llegar a la conclusión que los españoles por listos conquistaron y que los indígenas por tontos perdieron. Y eso no es nada más alejado de la realidad. Entonces, sin enojarme, porque no me puedo enojar por ello, van bordeando, en algún momento llegan a la zona de Tabasco, ahí nuevamente la fortuna le sonrió a Cortés porque le es entregada una jovencita muy avispada con el tema de los idiomas y se vuelve otra gran traductora. Entonces, tiene por un lado al señor Aguilar, Jerónimo de Aguilar, que le traduce del castellano al maya, y después se encuentra con la señora Malintzin, que, ok, también su nombre nos genera cierta distorsión en las fuentes, pero los españoles le pusieron Doña Marina, y ella fue el gran eslabón porque ella tradujo del maya al náhuatl. Y fue la gran introductora de Cortés a las culturas, o sea, ella fue como la gran introductora de Cortés en las cuestiones culturales, que yo no creo que Cortés haya dejado de dirigir mucho y no creo que haya tenido sentido de la diplomacia ni para Europa ni para América, pero bueno, tal vez ella ayudó en cuestión de poder hacer la conexión cultural, vamos a ponerlo de esa manera. Ya con estos dos traductores, él empieza a entrar a territorio porque en todo momento sale la referencia de que existe una ciudad esplendorosa, muy rica hacia el Anáhuac, Ulúa, le dicen en la zona de Veracruz, los indígenas le dicen Ulúa, Ulúa, en realidad los indígenas decían Culúa, Culúa, y se referían a la zona de los valles centrales en México, y por eso esa zona se llama San Juan de Ulúa, o sea, háganme el favor. Bueno, entonces, en todo momento le están haciendo referencia a que es Ulúa, o sea, Culúa, o que es el Anáhuac, o que mi señor Moctezuma, o que si México Tenochtitlán, y le están haciendo referencia del mismo lugar, una ciudad muy impresionante, muy rica, y esto despierta más el interés de Cortés. Ahora bien, aquí cabe hacer otra puntualidad, miren. Muy temprano, probablemente desde la zona del área de Veracruz, Moctezuma quiere entablar comunicación directa con Cortés, entonces manda mensajeros, manda emisarios, manda a gente que tiene esta experiencia de hacer negociación con gente de otras culturas. Entonces, establecen comunicación, Cortés ya tiene la traducción de Doña Marina y del señor Aguilar. Entonces, estos emisarios le ofrecen regalos. Es más, varios, también incluso mayas, cuando iban confrontándose en guerra, a veces los recibían de guerra muy de común y a veces los recibían con regalos. Eso hasta el día de hoy sucede. Cuando hay la visita de emisarios extranjeros, se les recibe con regalos. Entonces, se da el caso que Moctezuma envía emisarios y intentan preguntar qué vienen, qué quieren, qué hacen, y Cortés contesta que él quiere conocerlo, que él quiere conocer la Ciudad de México, y el señor Moctezuma ofrece riquezas en el afán de que se retiren. O sea, le dicen, pues oye, yo estoy bien, muchas gracias, me está bien que hayas venido a conocerme, no me interesa por el momento, por favor recibe este regalo y regresa por donde veniste. De la manera más atenta posible te lo requerimos. Entonces, esto también mucho tiempo, este detalle por mucho tiempo se tomaba a mofa porque decían, de verdad, lo quería correr y lo recibía con regalos. Esto a nivel, hasta el día de hoy sucede eso. O sea, hasta el día de hoy en las relaciones internacionales se da este elemento de intercambio de regalos y pues tú qué quieres, yo qué quiero, tú qué te conviene, tú qué me conviene. Eso se llama diplomacia. Si alguno de ustedes es seguidor de la serie de los vikingos, que también, para niños no la recomiendo, para adultos sí, hay una escena muy similar cuando los vikingos también ya están en este afán de conquistar el área de Gran Bretaña, en donde precisamente un rey que se siente amenazado por estas migraciones vikingas recibe al señor Ragnar Lothbrok. Entonces lo recibe con regalos y le dice, ¿sabes qué? No entres, de verdad te pago, pero no entres a mi ciudad, sabemos que son bien salvajotes ustedes, entonces no entren. Eso era una práctica común, no es cosa de tomar que el señor Moctezuma pues era
tonto, porque no era así, era parte de la diplomacia que se estilizaba en Mesoamérica y en el mundo entero al parecer. Entonces, bueno, hago la connotación porque también eso se ha señalado como debilidad de los mexicas o de Moctezuma en particular, y no es así, es parte de las relaciones diplomáticas que se hacían en el momento al querer entrar en conversación y en como investigación de quiénes son estos recién llegados. Me tengo que ir rápido en este sentido, no voy a seguir todo el recorrido de Cortés porque recuerdan que el foco de nuestro tema de hoy es la defensa de la ciudad, cómo se va dando. Finalmente Cortés entra hasta México Tenochtitlán, evidentemente pasan muchas cosas, es más, ellos hacen migas con la gente de Veracruz, con los zempoaltecas, siguen entrando y los zempoaltecas en algún momento les dicen, los tlaxcaltecas no nos van a dejar pasar, son guerreros muy feroces, ellos no creo que sean tan amables. Y efectivamente los tlaxcaltecas atacan al menos en 2 o 3 batallas muy fuertemente a los españoles. Los españoles ya llevaban aliados, muchos aliados, o sea, porque también es otro mito que nos han querido decir, que 500 españoles derrotaron a un mundo de gente acá en Mesoamérica, a miles y miles y miles de indígenas. Y les juro que ni en un escenario de las películas chinas, en donde pelean con una mano, pelean con la otra, pelean con un pie, pelean con el otro pie, pelean con la cabeza y pelean con la espalda, lo hubieran podido hacer. O sea, porque tampoco eran Rambos, no era un batallón de squad, o sea, eran aventureros, soldados aventureros que venían a ver qué suerte les deparaba por acá. El punto es que desde Veracruz hicieron algún tipo de negociación con varios grupos que fueron trayendo de aliados, porque la promesa de Cortés era en algún momento quitarles el yugo mexica a esos grupos que se les aliaban. Aquí cuando se pelean con los tlaxcaltecas son derrotados en el sentido de que la guerra que hacen los europeos es muy diferente a la guerra que ellos entablaban muy del común. Por ejemplo, les saca mucho de onda el que los españoles ataquen de noche, porque los estándares de guerra en Mesoamérica era hacerse la guerra en época donde no hay trabajo en el campo y hacerse la guerra durante el día. Hay muchos elementos que diferencian la visión de guerra mesoamericana con la visión de guerra europea. Y esto hace que este choque cultural de alguna manera desoriente a los tlaxcaltecas. En algún momento empiezan la negociación con los europeos y los europeos hacen la promesa que a todo mundo le hacían, si tú me apoyas, yo voy a quitar el yugo mexica que hay sobre ti, porque también ya tenían referencia de la gran enemistad entre tlaxcaltecas y mexicas. Convencen a Xicotencatl del Viejo, que era el dirigente del Tlatoani de los tlaxcaltecas, se viene el contingente de tlaxcaltecas con Cortés, pasan por Cholula, Cortés hace una matazón espantosa de Cholula, de civiles, de mujeres, de niños, de ancianos, entra y llegan a la Ciudad de México. Es por eso que me tomé la libertad de ponerles esta foto aquí. Sobre Pino Suárez, hay una parada en donde ustedes podrán ver el mural que está en la parte de atrás, antes de llegar al Zócalo, casi como a la mitad de camino entre Metro Pino Suárez y el Zócalo, está este mural en donde se hace alusión del lugar en donde en algún momento se conocieron Cortés y Moctezuma. Y esta foto es del año pasado, entre el último descendiente de Moctezuma y el último descendiente de Hernán Cortés, que simbólicamente se encontraron en este lugar en el 2019. Es por eso que les hago la referencia a esta foto y a este lugar, porque fue el lugar en donde se encontraron en algún momento, ya cuando venían entrando hacia la ciudad, Cortés y el señor Moctezuma. Ahora bien, es aquí en donde empieza el centro de mi exposición, perdón porque siempre me entretengo mucho en contextualizar. Tenemos pues que el centro de esta microclase es entender qué pasó entre el 30 de junio de 1520 y el 30 de junio de 1521, porque fue un año redondito. Cortés llega en 1519 a Cozumel, viene entrando, finalmente llega a la Ciudad de México Tenochtitlán.
es recibido por Moctezuma y Moctezuma casi de inmediato le vuelve a hacer la petición de que se regrese, de que incluso le paga tributo, pero que se regrese, que realmente, pues, no hay, o sea, como por qué estén en este lugar. Cortés no toma esa invitación, es acogido por parte de Moctezuma en el sentido de, pues, relaciones diplomáticas, amablemente lo instala en el palacio de Atzayacat. Entonces ahí empiezan a hacer este intercambio y empiezan pues los roces muy importantes, porque incluso Cortés empieza a hacer referencia de que por qué tienen una religión tan salvaje, de que por qué esto, por qué el otro, empieza como que de esos invitados medio criticones, ¿no? Entonces, en algún momento Cortés se entera de que le llegaron españoles al área de Yucatán que vienen a apresarlo, porque, vuelvo a recordarles, él estaba en desacato, no estaba haciendo lo que le habían indicado sus superiores. Cortés regresa a esa área, es más, fue a Veracruz, regresa a esa área, ataca a sus paisanos, a los españoles, y en ese inter que queda aquí un contingente español en la Ciudad de México, su segundo a bordo, la mano derecha de Cortés, que se apellida Alvarado, Pedro de Alvarado, hace otra barbaridad. Así como Cortés había hecho matazón en Cholula, Alvarado realiza una nueva matazón en una festividad que se estaba dando en la festividad de Toxcat. Entonces, hace una matazón muy importante de jóvenes, de guerreros, de príncipes. Esto molesta demasiado a la población, como ustedes lo comprenderán. Regresa Cortés, se encuentra con este escenario tan reacio hacia él y le pide a Moctezuma que salga a calmar a su gente. Las crónicas tienen dos versiones, que Moctezuma salió y que fue atacado por su gente, que los mexicas lo apedrearon y que a raíz de esta pedrada falleció. Y la otra versión, ustedes saquen sus conclusiones, ¿eh? Y la otra versión que se comenta en otras fuentes es que cuando los españoles vieron que Moctezuma ya no le iba a servir, le dieron un espadazo, le dieron una estacada por atrás y que lo mataron. Ustedes saquen sus conclusiones. Porque miren, yo les voy a decir, como decían antes, hace algún tiempo se decía de cierto político. Pues salió una frase que se volvió emblemática. ¿Tú le crees a? Y decían el nombre de ese político, y ahí mismo respondían, no, pues yo tampoco. Pues, o sea, Cortés dice que no, que fueron los indígenas quienes agarraron a pedradas a Moctezuma y que eso lo falleció. Y otras crónicas indígenas señalan que en cuanto vieron que la gente empezó a gritarle a Moctezuma que por qué defendía a esos extranjeros, empezó la gente a reclamarle que en ese momento los españoles le dieron una estacada por la espalda y que pues ahí acabó el señor Moctezuma. Aquí es donde eso sucede a vísperas de la primera fecha, del 30 de junio, porque a raíz de esto, la población se prepara para atacar a los mexicas y ellos en su desesperación, en la noche del 30 de junio, deciden salir de la ciudad para escapar y es lo que se conoce como el evento de la noche triste, porque salen por la calzada de Tacuba, intentan llevarse la mayor cantidad de oro que encontraron en el palacio, literalmente lo saquearon, o sea, robaron la casa que les había dado asilo, tomaron todo el oro que pudieron y se intentaron retirar, robando con las cosas robadas, pero pues les salió todo mal porque les empezó a llover espantoso en la noche, no pudieron salir, el oro se les cayó, mucha gente que llevaba oro terminó en el fondo de la laguna al intentar escapar por el peso extra que llevaba, muchísimos murieron al intentar escapar, los mexicas se dieron cuenta y los empezaron a atacar. O sea, todo le salió mal. Es de ahí que la historiografía recoge ese evento como la noche triste y que se está pensando historiográficamente cambiarle nombre, porque pues tal vez para nosotros no fue una noche tan triste, ¿no? Considerando el hecho completo de las cosas. Del 30 de junio de 1520 al 30 de junio de 1521, en un año completito, lo que hizo Cortés fue refugiarse en Tlaxcala con sus antiguos aliados y buscar apoyo de la mayor cantidad de pueblos de los alrededores. Esta imagen precisamente hace referencia del vínculo que se da entre Cortés
y el gobernante del pueblo tlaxcalteca. Y esto es otro elemento que no se menciona tan de común, pero realmente la alianza importantísima para Cortés en este año fue la alianza que hace con el pueblo de Texcoco. Ixtlilxóchitl se convierte en el gran aliado de Cortés, porque desde Texcoco le permite a Cortés y lo ayuda por todos sus medios a construir una serie de barcos que se llaman bergantines. Estos bergantines son la herramienta que le dan la pauta a Cortés para atacar la Ciudad de México, Tenochtitlán. Lo que construye Cortés son 12 barquitos, no son canoas, no son tan pequeñas, son bergantines, son barcos de mayor calado que pueden cargar un cañón, y es así como Cortés durante este año y por medio de la alianza con Ixtlilxóchitl, o sea, por medio de la alianza que tiene con Texcoco, hace migas con todos los pueblos de alrededor de México, Tenochtitlán, con esta promesa, con la promesa de apóyenme a derrocar a México, Tenochtitlán, y yo les doy libertad. Dejan de estar subyugados a México, Tenochtitlán. Esta es su promesa de campaña, vamos a ponerlo así. Finalmente, durante este año, desde el 30 de junio de 1520 al 30 de junio de 1521, lo que realmente hace que el pueblo mexica tenga una inmensa debilidad es la viruela. Yo le he comentado a mis alumnos en clase presencial. Lo que hace caer México Tenochtitlán es más una guerra bacteriológica que una guerra militar, porque la viruela vino junto con los españoles y probablemente llegó antes que los españoles, o sea, el contagio persona a persona, y digo, en tiempos el tiempo del coronavirus, creo que eso nos queda un poquito más claro, ¿verdad? El contagio persona a persona es muy rápido. Digo, de verdad, la historiografía incluso ha señalado que quien trajo la viruela fue un negro esclavo. Hasta en eso nos quieren engañar. O sea, de verdad, o sea, nada los españoles. Los españoles eran súper soldados, eran súper guapos, rubios, de ojos azules, wow, eran súper valientes, y hasta el fulano que trajo la viruela, pues fue el negro africano, esclavo que traían ahí con ellos. O sea, de verdad, y probablemente muchos españoles pudieron haber tenido la cepa de viruela porque era una enfermedad común en Europa. Todavía había muertes espantosas en Europa por esta enfermedad, pero ya tenían más elementos de resistencia, cosa que no existía en América. Y en este año que les estoy dibujando, atacó terriblemente, tanto así que el sucesor de Moctezuma, el señor Cuitláhuac, pues falleció por viruela. Aquí precisamente les coloco a los dos tlatoanis que sucedieron a Moctezuma, y Cuitláhuac, que desde un inicio fue rotundamente contrario a dejar pasar a los españoles, que desde un principio fue muy reacio a acogerlos en la ciudad, a dejarlos entrar, a no atacarlos en el camino. Él de verdad, él fue como el gran antiespañol del grupo cercano a Moctezuma, y que finalmente sucedió a Moctezuma cuando Moctezuma fallece. Ya tenía él todo su plan para atacar debidamente al grupo de españoles, pero fallece inmediatamente después por el tema de la viruela. Y le sucede a Cuauhtémoc que el señor Cuauhtémoc es un gran personaje en el sentido de que él es el que hace toda la resistencia de la ciudad. Siendo un joven de aproximadamente unos 30 años, haber estado en sus 30 años, hace un gran papel en virtud de lo complicado que es su posición y todas las circunstancias que se le vienen encima. Y pues ya me tengo que apurar, ¿verdad? Entonces, tenemos que es el momento, ya estamos en el 30 de junio de 1521, no, estamos en el 30 de junio de 1520, en la noche triste, todo el año lo utilizan los españoles para recomponerse, para volverse a armar, para lograr hacer alianzas con todos los pueblos de alrededor, haciendo promesas de campaña muy complejas. Arman sus bergantines durante ese año
y oficialmente a finales de mayo de 1521 inicia el ataque a México Tenochtitlán. Inmediatamente lo que hace Pedro de Alvarado es cortar el suministro de agua dulce que nos venía del acueducto de Chapultepec. Entonces es un primer problema, no hay como, empieza a escasear el agua. Y la táctica española es atacar de frente a la ciudad con los bergantines, que es un elemento que para los mexicas no tenían gran conocimiento de cómo atacar bajo esas circunstancias. Los mexicas son grandes guerreros cuerpo a cuerpo. Y la dinámica de verdad tengo que mencionarlo rápido. Yo sé que me tardo mucho en mis videos, pero tengo que mencionar que el objetivo de la guerra mexica, de la guerra mesoamericana, es capturar, obtener cautivos de guerra, porque su afán era también esta dinámica de ofrendar a estos cautivos en el sentido incluso pues de doblegarlos, o sea, hacerlos y tener cautivos de guerra. Se ha exagerado de manera muy tremenda el tema del sacrificio humano. Vamos a hacer otro video con estas temáticas que de verdad ya ha sido un tema que se exagera y que fue el gran pretexto de los europeos para hacer atrocidades aquí. Porque el gran pretexto es, ellos sacrifican, entonces nosotros los quemamos. Ellos sacrifican, entonces nosotros les quitamos todas sus riquezas. Se volvió en el gran pretexto y como siempre yo dejaré mi versión y mi visión de las cosas y ustedes tomarán sus propias decisiones. Pero el objetivo de la guerra mesoamericana era hacer cautivos de guerra. El objetivo de la guerra europea era aniquilar, matar, arrasar, matar a civiles, a mujeres, a niños, a quien se les pusiera enfrente. Esto es una gran diferencia de la guerra. Entonces, el ataque directo a la Ciudad de México Tenochtitlán empieza a finales de mayo de 1521 y las fuentes señalan de manera muy clara que para los españoles era muy desgastante porque atacaban una zona de la ciudad, tomaban cierta zona de la ciudad, y por la noche los mexicas se afanaban en volverse a parapetar y nuevamente echaban para atrás a los españoles. Y estamos ahí hablando ya que los españoles tenían cientos, probablemente miles de aliados de todos los pueblos circundantes. Realmente quien estaba atacando a los mexicas eran los pueblos circundantes. O sea, de verdad, estoy hablando de tlaxcaltecas, que son los que más nos suenan, pero también mencioné texcocanos, los de Xochimilco, los de Chalco, los de todo alrededor, los de los de Coyoacán, los de todo alrededor de la cuenca en donde estaba la isla de México Tenochtitlán. Llegamos al día 30 de junio de 1521 y se convierte en una fecha icónica porque es la fecha en la que el ejército mexica le gana al ejército español. Esa fecha, el 30 de junio de 1521, los mexicas dan la batalla de su vida intentando defender ya Ciudad, que ya está muy recortada, que ya está muy tomada por parte de los intrusos. Dan una gran batalla y finalmente esa batalla la ganan los mexicas. Incluso hacen prisioneros a gran cantidad de enemigos, probablemente cientos de enemigos. Hacen prisionero al que llevaba el estandarte español, a muchísimos españoles, hacen prisioneros, y para los mexicas es un símbolo el haber tomado al personaje que llevaba el estandarte. Por ese hecho, los mexicas asumen que ellos ganaron incluso la guerra, porque eran parte de las guerras, eran parte de las reglas de la guerra mesoamericana, que cuando tú tomabas prisionero al que lleva el estandarte del equipo ajeno, del equipo contrario, pues ya ganabas tú la guerra. Por tanto, pues para el 30 de junio de 1521, los mexicas dan por que ya ganaron dicha batalla. Esto es el 30 de agosto de 1500, el 30 de junio de 1521. Los españoles se replegan, todos sus aliados se replegan, pasa todo julio, en virtud de que los dos bandos están sumamente desgastados, y llegamos como última fecha al 13 de agosto.
al 13 de agosto de 1521, cuando los españoles no asumen esa derrota, vuelven a atacar, ya ni siquiera están en Tenochtitlán, ya el grupo de guerreros se replegó hacia la zona de la ciudad comercial, de la ciudad de Tlatelolco, donde ya se estaban resguardando, ya México Tenochtitlán fue literalmente arrasada casa por casa, calle por calle, y este poema que les pongo aquí es el poema que nos dejaron nuestros abuelos, en donde ellos hacen referencia. Este poema es o sea, ya tenemos aquí la traducción en español, pero dejaron la evidencia en náhuatl para decir esos días entre la batalla del 30 de junio hasta el 13 de agosto, ¿qué fue lo que vivieron? O sea, porque ya su ciudad estaba sumamente desgastada, gran cantidad de muertos, de heridos, las mujeres ya también, de verdad, un caos es esta temporalidad del mes, para cuando el 13 de agosto los españoles dan nuevamente una batalla ya repuestos con alimentos, porque ellos tenían rodeada la ciudad de Tlatelolco y ahora sin suministros de alimentos ni de agua. Entonces, nuestros abuelos dicen que para el 13 de agosto, nos dicen así, y todo esto pasó con nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen los dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos están los muros, tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas de tanto muerto que había en las aguas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos salitre. Se nos puso precio, se le puso precio al joven, al sacerdote, al niño, a la doncella. Los vendieron. En cuanto tomaron la ciudad, no perdonaron a nadie, no perdonaron a la población civil. Ok, tú eres soldado, pues te agarro, te arresto, te fusilo, pero a la población civil no se le perdonó, los tomaron como prisioneros, en el momento los iban marcando en la cara, este es mío, este es mío. Basta. De un pobre era el precio solo 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de mosco, solo era nuestro precio 20 tortas de grama salitrosa, oro, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal. Todo eso que es precioso, nada tenía valor ya. Están hablando del momento cuando la ciudad finalmente fue atacada el 13 de agosto de 1521 y que todos dieron todo por esa última batalla. Hay también referencias en los textos que mencionan esa última batalla, que era un ruido ensordecedor en Tlatelolco. Todos los mexicas se dieron a la tarea. Es más, también hay referencias de que nuestro señor Cuauhtémoc incluso vistió a las mujeres de guerreros para hacer más número, para hacer la idea de que había más guerreros de los que realmente había, para que defendieran ellas la ciudad. En uno de estos poemas señalan que estas mujeres se arremangaban la falda, se ponían los dardos y iban a defender la ciudad de Tlatelolco con lo que pudieran. La ciudad se defendió hasta la última piedra, hasta el último minuto. Parece ser que ese 13 de agosto de 1521, la batalla fue aproximadamente de 2 horas con un ruido ensordecedor, hasta que en algún momento se dio un silencio sepulcral. Y fue cuando finalmente Cortés, Alvarado, Olid, todos sus comandantes se dieron cuenta que los mexicas habían sido vencidos. Y en ese momento el señor Cuauhtémoc lo que intentó fue salir para recomponerse, o sea, salir de la isla para intentar reorganizarse, y en esa salida de intentar rescatar el gobierno mexica es capturado. Y es ahí cuando empieza nuestra historia colonial. La verdad es que quiero, por favor, que se lleven a casa, que se lleven la idea de la importancia de la fecha del 13 de agosto, porque estamos en el año 2020. Para el siguiente año, para el 2021, se estarán cumpliendo los 500 años de esta última batalla, en donde todos
los habitantes de México, Tenochtitlán y Tlatelolco, que fueron los únicos que apoyaron a los mexicas, los tlatelolcas fueron los únicos que apoyaron a los mexicas, se defendieron con todo, ante todos sus vecinos. De verdad, esto también hay que saberlo, con la dureza que se tiene que saber. Realmente quien doblegó a los mexicas no fueron los españoles. Quienes doblegaron a los mexicas fueron los mismos indígenas, pueblos vecinos de alrededor. Y Texcoco fue el gran aliado de los españoles, el señor Ixtlilxóchitl de Texcoco. Entonces, pues, hay que tenerlo en mente porque fue así como vencieron al mexica. No fue con la sarta de mentiras que nos llegan a comentar la superioridad europea, la superioridad tecnológica. Esta fue una guerra más bacteriológica que táctica. Y fue una circunstancia más de enemistad de los grupos indígenas en sí que de audacia del recién llegado. En realidad, el recién llegado fue manipulado por los grupos de aquí para derrocar al mexica, pero cabe señalar que no fue mejor jefe el español que el mexica, por mucho. No fue mejor comandante, ni mejor jefe, ni mejor mandamás. Todo lo contrario. Bueno, chicos, siempre me extiendo más de lo que yo quisiera. Ojalá que les guste esta exposición. Ya saben, siempre se les agradece mucho sus likes, sus comentarios, sus opiniones, sus solicitudes acerca de temas. El siguiente video les prometo que ya termino la temática de independencia, que la tenemos un poquito atorada ahí. Yo quisiera un poquito más de tiempo de dedicarle a mis exposiciones, pero de verdad hay veces que tengo que como que hacer malabares para pues darme mis escapadas acá en el video. Les agradezco mucho nuevamente con nuestra bella palabra en náhuatl para gracias. Tlazocamati. Nos vemos a la próxima y ya saben, a seguir cuidándonos. Muchas gracias.